Hola a todos y a todas y un abrazo para todos y para todas. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Javier Castillo Colomer. Él es doctor en psicología por la Universidad de Valencia, psicólogo clínico y psicoterapeuta psicoanalítico. También es licenciado en filosofía y ciencias de la educación. Es graduado en psicología analítica junguiana por el Research and Training Center for Death Psychology according to Carl Gustav Jung and Mary Louise von Franz en Zurich y presidente de honor de la PDD, que es la psicoterapia dinámica orientada por dimensiones, de la International Society. Es creador de la misma y responsable de la formación internacional del modelo, acreditada por la Federación Iberoamericana de Agrupaciones y Colegios de Psicología. Ha publicado numerosos libros, entre los que se encuentran Los sueños en la vida, La enfermedad y la muerte, El valor del sufrimiento y Psicología dinámica orientada por dimensiones, el PDD. Esto ha sido en un muy breve resumen de su extensa trayectoria como profesional en la materia porque es muy extensa y quien quiera pues puede acceder a ella y ver su trayectoria. Y dentro del proyecto de Cultura Ser Uno queremos ampliar y añadir lo concerniente a la meditación y las diferentes interpretaciones, visiones y prácticas de los invitados que tenemos el placer y privilegio de tener entre nosotros. Javier, ¿qué es para ti la meditación y Bueno, cómo meditas? en un principio agradeceros también que me invitéis a este espacio de conocimiento, de debate, de interacción entre diversas formas de entender lo que es la psique, lo que es la espiritualidad. Entonces, agradeceros de entrada que me facilitéis este espacio. Gracias. La meditación para mí es una herramienta. Podemos utilizar a lo mejor términos un poco más poéticos y hablar de camino, de vía, pero me refiero a herramienta como un instrumento que nos permite o nos ayuda a lo que sería parar, interrumpir el ruido continuo que nuestra mente provoca, Ujú. buscando lo que sería el silencio. Luego, claro, para definir la meditación tendríamos que también, o para ubicarla dentro de lo que sería un contexto más amplio, tendríamos que hablar de cuáles son los objetivos de la meditación. Y a partir de ahí un poco, pues sí que yo puedo definirme en cómo medito y en cómo desarrollo este instrumento. Ujú. Si a ti te parece bien, pues hablamos un poco de lo que podrían ser objetivos, porque son muy diversos. Tú Sí, sabes. sí, porque bueno, habrá gente que le será nuevo, lo habrá escuchado obviamente o no, pero bueno, de manera más sencilla, ¿qué sería eso? ¿Qué es esto de la meditación? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se Efe- e- hace? Efectivamente, es por ahí. Mira, hay gente que utiliza la meditación, aunque cada vez se pone más o se ha puesto más de moda utilizar términos como mindfulness. Ujú, eh, lo que hacen es sacar de la meditación de lo que sean ciertas tradiciones ujú, filosóficas, espirituales, y que utilizan simplemente la meditación para desconectar, para relajarse. Estos últimos años me ha sorprendido como incluso las propias empresas, cuando tienen uno de sus directivos tiene un cierto problema, le recomiendan un fin de semana de meditación para que desconecte, para optimice. Bueno, podríamos ser muy críticos con este tipo de cosas, ujú, con este tipo de planteamientos, pero vamos, lo vamos a dejar ahí. Luego ya habría un objetivo más profundo que es el que está entroncado con las diversas tradiciones espirituales, que utilizan ujú, la meditación quizá con el objetivo, digo quizá porque a veces hablar de objetivos en ciertas tradiciones espirituales es un poco complicado, pero bueno, creo que lo podemos utilizar con el objetivo de trascender el yo. ujú, La psicología transpersonal podría, podría describir como esa transpersonalidad, ujú, esa transracionalidad, ese conectar con lo que sería el todo, la unidad, en definitiva, ese de alguna manera descentrarnos o descolocarnos del yo que de alguna manera dirige nuestra vida y conectar con lo que podía ser
una visión mucho más amplia, que no solamente ya partiría del intelecto, sino del propio sentimiento, del propio corazón. Ya Ujú, te digo que esto muy, de forma muy sencilla, porque tendríamos que matizar muchísimos elementos. Y ujú, luego podríamos hablar de una tercera, seguro que una cuarta, una quinta, una sexta, pero hablo de la tercera porque es de alguna manera cómo yo entiendo la meditación y cómo yo ujú. medito. O sea, que yo me inicié con el Zen durante ciertos años, pero luego reubiqué la meditación dentro de una tradición terapéutica como es la junguiana, La utilizando la junguiana, junguiana Jung, sí, de Jung, sí. dentro de lo que entendemos por imaginación activa. Ujú, Quiero decir, mi idea de espiritualidad, más que trascender a lo que podemos entender al ego, para mí la idea de espiritualidad tiene que ver con la construcción de sentido. La ujú, construcción de sentido. ¿Cómo utilizo yo la meditación en ese sentido? A mí la meditación me permite un silencio interno que facilita que emerjan imágenes espontáneas. ujú, Es lo que los psicoterapeutas denominamos inconsciente, pero no un inconsciente que se remite en exclusividad, ni mucho menos a nuestras situaciones traumáticas, nuestras fijaciones, ciertos elementos que tienen que ver con la represión, con el conflicto, con la problemática, con las vivencias históricas, sino con un inconsciente, como planteó Jung, que nos empuja hacia el futuro y por lo tanto nos conecta con la creatividad. O sea que ujú, yo medito para que emerjan imágenes y procuro relacionarme con esas imágenes. ujú, Y a partir de ahí yo no busco trascender al yo, sino generar un estilo de yo conciencia que se alimenta de un sustrato interno ¿eh? Que luego claro, lógicamente se trabaja, se dota de sentido. Vuelvo otra vez a remitirme la psicología junguiana, toda la idea de arquetipo, de historias arquetípicas, aunque también he de decirte que soy crítico a cómo desde un punto de vista junguiano a veces se utiliza esto, pero mm, no tenemos tiempo y no vamos a entrar además en temas tan específicos, pero en definitiva, esas imágenes me facilitan construir ciertas historias, no cualquier historia, sino historias que dan sentido, dan orientación a mi vida. Si tú quieres, yo te puedo dar algún ejemplo para que sea un poco más didáctico. sí, 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 ¿Eh? claro. Mira, uno de mis últimos libros se llama Madres, cocodrilos y leones. Ujú, Fue escrito a partir de la muerte de mi madre. La muerte de mi madre fue un estímulo ujú, que conllevó a que yo sintiera la necesidad de establecer un cierto rito de paso, ujú, lo que implicaba la muerte de mi madre. Mi padre falleció hace algunos años y por lo tanto una mayor cercanía de mi muerte. ujú, ¿Eh? Yo ujú, tengo un sueño, yo tengo un sueño que donde hay un cocodrilo en una agazapao bajo de una piscina, donde hay gente nadando esperando su próxima presa. ujú, Claro, a mí me llamó mucho la atención de que fuera un cocodrilo, porque claro, es evidente que mi madre iba a morir, tenía 90 años, estaba muy malita, relacionar al cocodrilo con esa figura, con ese monstruo que traga, que engulle, pero a partir de ahí dije, bueno, voy a ver si aquí en Valencia hay alguna tradición vinculada a los cocodrilos, que imagínate Valencia, cocodrilos, qué cosa. Pues encontré un texto de Vicente Blasco Ibáñez que se llama El dragón del patriarca. ujú, Una historia de un dragón que tenía aterrorizada a gente de aquí Valencia. Bueno, una historia muy bonita, corta, que recomiendo ujú, que tengáis oportunidad lo leáis. Pero claro, está inspirada en un cocodrilo. Curiosamente en 1600 el cónsul de Perú regaló al patriarca de Valencia una pareja de cocodrilos. ujú. Uno de ellos, no sé la historia que pasó con él, desapareció, pero el otro cuando murió lo disecaron. Y cuando uno va a la iglesia del patriarca, en el atrio ves un cocodrilo disecado gigante. Ostras. Bueno, Claro. pues yo cuando me enteré de esto, digo, Ya, ya.
fui con mis hijos a visitar y saliendo de allí me comunicaron la muerte de mi madre. Entonces dije, Ujú, demasiado cocodrilo ya. A partir de ahí yo empiezo a hacer meditaciones, ujú, eh, bajando el ruido interno, el silencio interno, pero de alguna manera retomando aspectos del sueño, de esa figura del cocodrilo, e intentando establecer una relación con él. ujú, A partir de ahí surgieron muchas imágenes, interacciones, podríamos decir casi diálogos, que me ujú. dieron material que luego trabajé, y me permitió elaborar ese rito de paso. Para mí eso es espiritualidad. Ya. Quiero decir, date cuenta que el cocodrilo, no solamente ya consabido por prácticamente todos como figura muy vinculada a la creatividad del antiguo Egipto, el Sobek egipcio, y la tradición amerindia, también esa figura del cocodrilo, que no solamente es un monstruo que te puede destruir, sino que te puede engullir quizá como la propia figura de Jonás y la ballena, que te puede engullir y luego en sus fauces favorecer lo que sería una transformación, casi como la Ujú, cueva donde el profeta se encontró con el arcángel, o la cueva chamánica, donde uno entra como útero de transformación, ese monstruo que te engulle y una vez que tú adoptas una posición receptiva en sus entrañas, te ves enriquecido con un montón de imágenes. ujú, La imaginación activa parte de conectar con imágenes, sentimientos, desde una posición de silencio y preguntar por ello. A diferencia de ciertas tradiciones espirituales, sí, prácticamente todas, que cuando aparecen imágenes, se dejan al lado y uno sigue en ese trayecto, en ese camino de trascender al yo, la imagen también es producto de lo que sería esa realidad un poco ficticia, se va apartando, apartando. Sin embargo, desde la imaginación activa, cuando aparece esa imagen, ¿qué haces? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? claro. Inter- no es que esa imagen te diga, pues mira, me llamo Juanito y quiero que te dediques, que te vayas a un concierto y te dediques a América. Pero esas imágenes, cuando tú preguntas, te remiten a otras imágenes. En el libro a mí aparecieron muchas imágenes eh, vinculadas a la derrota, a la impotencia. Ujú, Eh, Estuve amplificando y encontré dentro de las historias del Santo Grial un caballero que era un caballero cobarde. Claro, ujú, todo eso me entronca con toda mi posición frente a la vida muy heroica, muy ujú, heroica. Yo estuve viajando por Centro y Sudamérica, estuve con chamanes, consumiendo ayahuasca. Te estoy hablando hace 30 años, la ayahuasca, los hongos tipo psilocibínico, me soplaron el yopo, estuve viviendo un montón de dinámicas experienciales, yo me atrevía a cualquier cosa. Date cuenta que en la etapa ya de madurez, las imágenes vienen, imágenes que me conectan más a la receptividad, a la calma, a asumir mi propia debilidad en la transición poco a poco hacia la vejez, hacia y la muerte. Eh, ujú. bueno, eh, Me imagino que con 4 trazos habrá quedado más o menos claro lo que yo entiendo por meditación. Si quieres preguntarme alguna cosa, que te escucho. Ha quedado, Javier, ha quedado clarísimo, al menos para mí. Clarísimo, muy terapéutico porque, claro, todos pasamos por el fallecimiento de nuestros seres queridos, padre y madre, que son muy importantes y que pueden servir a otras personas para que les pueda, pues, ser tan terapéutico como te ha sido para ti, ¿no? Haciendo em, usando esas herramientas de las imágenes, ¿no? Claro. De esas imágenes, para mí ha sido muy terapéutica y muy enriquecedor, ¿no? Aparte de todo lo que has comentado con esa vida heroica, o sea, en Sudamérica, con ese conocimiento de las medicinas de allí, y luego con esa darnos cuenta de esa debilidad que a todos nos está pasando, ¿no? En más o menor medida, cuando entras en ese camino de conciencia y de querer descubrirte, ¿no? Querer sacar de ti, pues, lo que tú ya bien sabes, ¿no? Am, una única puntualización. Sería el principio el silencio, ¿no? Para la meditación. En principio, es imposible conectar de forma espontánea con ese tipo de imágenes
si no hay silencio. exacto. El Vale. silencio es lo que el denominador común quizá con todas las personas que utilizamos la meditación. Luego, Ujú, según el objetivo y dentro de qué tradición te encuentres o para qué la utilices, ahí hay cambios ya muy sustanciales, pero hay un elemento común, ujú, es el silencio. Pero date cuenta que también es común en muchas tradiciones chamánicas, también es el silencio interno. claro. Eh, te digo el silencio interno, sí me viene a la cabeza el conocimiento silencioso de Carlos Castaneda. Ujú. Eh, una vía muy guerrera, yo lo conocí personalmente a Ah, Carlos caray. Castaneda. Caray, caray, qué bien. Javier, has hablado ya un poco de ello, pero ¿qué prácticas meditativas has empleado con más pasión y dedicación? Y luego, sobre todo, para el público que nos escucha y ve, ¿cuál de ellas recomendarías? Bueno, de entrada yo diría algo, antes de responderte eso, que cualquier tipo de práctica meditativa no es algo inocuo. Ujú, Es lo mismo que cuando yo empecé a relacionarme con las tradiciones chamánicas, decían, bueno, pues tú puedes tomar ayahuasca, como es una planta sagrada, es algo inocuo. ujú, Siempre te va a hacer bien. Es que eso no es verdad. Quiero ya, decir, tanto las tradiciones chamánicas como incluso la meditación, uno tiene que tener una mínima estructura interna para poder desarrollarlo. Yo he tratado a personas que han hecho brotes esquizoparanoicos a partir de usos intensivos de meditación. ujú, Son personas que tienen un problema psicótico, aunque esté muy compensado, y en ya, una situación intensa, ya no te digo con el trabajo de las imágenes. Tú le mm, estás recomendándole a una persona que tiene una fragilidad interna en su yo conciencia muy importante, le estás recomendando que trabaje con esas imágenes internas y si ya puede haber ciertas dificultades en separar el mundo interno del externo, solamente falta que empiece a relacionarse con esas imágenes como fueran entidades reales, el cacao mental y la eclosión psicótica que puede aparecer ya, es importante. Con ya, lo cual, todo hay que tenerlo también, hay que plantearlo desde un poco eh, eh, la rigurosidad de que, bueno, hay que describir que existen riesgos, también, ciertos riesgos. No todo es posible, como es bueno, hay que hacerlo. Además, hay niveles de intensidad y de dedicación. Yo he practicado básicamente las dos que te he comentado. En un principio yo me inicié en la tradición Zen, ujú. estuve tiempo porque además yo practicaba un arte marcial, el judo, entonces Ah, me venía genial el zen. De hecho, empecé con el zen por el judo, que yo soy cinturón negro de judo y competía y veía como a veces el cuerpo iba casi solo y empecé con el zen. Y luego, cuando ya empecé a interesarme por todo lo que fue el trabajo junguiano propiamente dicho, toda ujú, la técnica de imaginación activa, ujú, eh, me pareció fascinante, me pareció una vía que estaba más de acorde con mi sentir. Una vía que me permitía conjugar lo que brotaba espontáneamente, elementos que yo no controlo con mi propio yo, pero al mismo tiempo luego sí que los trabajo con mi yo conciencia, dotándoles de sentido, un sentido que a su vez revierte en ese yo conciencia, colocándote en una posición frente al mundo eh, concreta, no un tanto de trascendencia de ese yo conciencia, pero sí que un estilo donde valoras ciertos elementos de la vida que van, que son quizá muy diferentes de lo que sería estar en un permanente movimiento, una permanente actividad, en un permanente productividad, en una permanente búsqueda de eficacia y de eficiencia. Es un estar donde, como te decía, yo entiendo esa espiritualidad en ese contacto, esa búsqueda de sentido. Y quizá en esa búsqueda de sentido, lógicamente, también puede aparecer la trascendencia. ¿Y por qué no la trascendencia del propio yo? Pero en un principio, yo en mi vida interna soy un poco más humilde. Lo que busco es orientación, lo que busco es intentar hacer las cosas dentro de lo posible bien,
que me enriquezcan a mí como persona, pero no solamente en una suerte de interioridad que me aísle del mundo, sino que, lógicamente, para mí la compasión es importante, el sufrimiento ajeno, no se puede ser indiferente al sufrimiento ajeno Claro, claro, y a la tierra, lógicamente, a nuestra madre tierra, al cuidado frente a ella. Pero como te claro. decía, básicamente las dos formas de meditación fueron el Zen en sus inicios y la imaginación activa desde un punto de vista junguiano. Estas son las que tú recomendarías. Esas son las que yo practico. Luego depende de la filosofía de cada cual, que de alguna vez tenga un camino. Hombre, hay personas que se sienten, por ejemplo, identificados con la tradición budista y, lógicamente, hay formas de meditación como es el Zen, aunque con diferentes, según la escuela, de diferentes estilos, o de alguna manera ciertas tradiciones hindús que también introducen ciertas formas de meditación. Y yo recomiendo que si una persona está entroncada dentro de una tradición filosófica, utilice ese tipo de instrumentos. Yo soy Ya. una persona más laica, por así entendernos. Ujú. Entonces, me siento más a gusto trabajando dentro de lo que serían ciertas tradiciones occidentales, como la que desarrolló Jung, que a su vez no está lejos de lo que se podía entender por el pensamiento y la filosofía alquímica, sacándole o quitándole todo ese elemento mágico, pseudomágico, pero es el alquimista en la soledad de su laboratorio, le hablaba inclusive a las sustancias, meditaba, rezaba, Ujú. en definitiva buscaban la piedra filosofal, la piedra de los filósofos era algo más espiritual que material, que el pretendido oro, es el oro de los filósofos, el oro del conocimiento, el oro de la transmutación. Incluso ciertas fases alquímicas pueden corresponder a lo que podrían ser ciertos elementos de la tradición en la imaginación activa junguiana. Pero vamos, como te digo, yo soy una persona más laica, Ujú. procuro procuro humedecer sistemáticamente mi raciocinio, porque soy una persona muy racional, que viene desde posturas muy cientificistas, pero que lógicamente entiende la ciencia como algo abierto y algo en un diálogo continuo con ciertas tradiciones espirituales. Javier, ¿tú crees que la meditación es para todo el mundo? No, como te decía, no. Aunque Porque sea de manera sencilla. ¿sabes lo que pasa? Que yo ahí me encuentro con lo que te he dicho, el problema de la psicosis o ciertas estructuras muy, muy limítrofes. Sí, por eso lo decía. Claro, yo es que ya te digo, he tratado a gente, estoy acordándome de una persona además que tenía casi el rango de meditador, había recorrido todo el mundo y tuvo un brote esquizoparanoide Ya. y intensidad. El problema es cuando a veces se confunde lo que es la búsqueda de esa espiritualidad genuina, se confunde con lo que es el consumo más, un elemento más del consumo Ya. que a veces es, pues eso, algo muy superficial. Antes hablábamos del mindfulness, bueno, pues hay gente que le sirve. Y luego a gente que, como te decía, puede tener ciertos daños en lo que es su estructura interna y el introducirles o empujarles a un estado de conciencia distinto no los solidifica. Pero Mm. esto es incluso el propio Ken Wilber lo define cuando habla de que para llegar a la transpersonalidad uno tiene que tener primero un yo, persona bien ubicado, si no entras en un proceso pre-racional, no transracional. Mm. Entonces, yo creo que la meditación es un instrumento que puede ser muy válido para objetivos muy diversos, pero uno tiene que tener una estructura mínima mínima. Yo recuerdo también hace años, la primera vez que atendí a una persona que había brotado por un fin de semana intenso de meditación, hombre, hizo un proceso paranoico muy agudo donde incluso era agresivo y podía ser muy, muy destructivo. Mm. Uno va teóricamente a un lugar para serenarse, para desarrollar y ¡pam! Ya. Hace un Ya. crack. Sí, sí, claro, claro. Hace un crack y se descontrola. Claro, luego también es verdad que ya depende de la profesionalidad de la gente que esté dirigiendo ese tipo de cursos. Hay gente que sí que sabe contener, que sabe reubicar, o cada vez más
se toman precauciones antes de aceptar a gente en cursos intensivos, se les hace, hay entrevistas personales, se les hacen cuestionarios, etcétera, etcétera, que permite discriminar si alguien puede tener una base psicótica. Mm, ujú. Muy bien, Javier. Muy interesante. Bueno, es que lo que contabas, ¿no? Una cosa es el consumo y otra es lo que decías al principio de la entrevista, que sea una herramienta, Claro, como tener un cuchillo en casa, una sartén, un cepillo de dientes, un efectivamente. vehículo, no tenerlo por tener, sino usarlo como una buena herramienta. Efectivamente. Entonces, si se parte de ahí y tener esa conciencia de usarlo como una herramienta, es igual cuando estás cansado, que te tumbas y te vas a dormir, cuando tienes sed, bebes agua, pues que la meditación o ese silencio pues sea una buena herramienta, sobre todo para nuestra vida, ¿no? Para como una necesidad más, ¿no? De eso. Sobre todo cuando hay demasiado ruido, ¿no? Así, Entonces, pues bueno. así es. Así es. Bueno, Javier, pues la verdad que ha sido un placer. Ha sido una clase acerca de la meditación, al menos ha sido también para mí y espero que también haya servido o sirva en breve cuando esté colgada en la web para quien lo pueda escuchar. Y nada, pues mandarte un abrazo. Si algún día podemos coincidir en Valencia o en Palma, pues genial y no vernos a través de una pantalla. Ojalá sea así. Y nada, decirte que encantado de ayudaros en este proyecto que lleváis adelante y que este tipo de tertulias yo creo que son muy ricas y pueden ser muy útiles. Sí, yo espero que sí. Bueno, al menos para mí lo son, a pesar de usar la meditación y el silencio y otras cosas. Em, y bueno, y espero que también sea tan útil como lo ha sido para mí. Pues nada, muchas gracias y un abrazo fuerte. A ti. Gracias.